Usted está disfrutando de la programación exclusiva de Grupo Burgos Multimedios para TNI Canal 51 HD, televisión más cerca. Bienvenidos sean todos a su programa Punto de Actualidad, programa que cada sábado le llevamos a usted para que usted se entretenga, para que usted que trabaja, que llega tarde y no puede ver la noticia, pues aquí se actualice, aquí sepa cómo anda el país con el fondo de la noticia. ¿Qué significa esa noticia que usted la ve por la televisión pero no sabe cuál es su origen, cuál es el significado, qué pasa ahí? Pues aquí usted puede aclarar todas estas cosas. Bien, esta semana pues comenzamos con tres noticias trágicas, ¿verdad? La muerte del fotoreportero Franklin Guerrero, que trabajó con Nuria Piera durante muchos años, casi 20 años trabajando con Nuria Piera en el programa de Nuria. Y pues Franklin, que era un hombre jocoso, un hombre amable y un buen periodista dominicano que hacía los fotoreportajes, ha fallecido. Nosotros de acá, nuestra más sentida condolencia a su trayectoria, a su familia, a sus hijos, a su esposa. Otro que murió fue José Miguel Garrión, un periodista de más de 40 o 50 años en el periodismo. Lo recordamos en el periódico El Nacional, donde escribió sus mejores páginas para mí. Luego estuvo en El Siglo, luego estuvo en Última Hora. José Miguel Garrión era uno de los periodistas más versados que había aquí en la República Dominicana, y lamentablemente ha fallecido en esta semana también, siendo así el segundo periodista que muere dentro de esta semana en la República Dominicana. Pasa su resto, nuestra más sentida condolencia a su familia. Fue un creador de noticias muy importante, José Miguel Carrión. Otra persona que falleció fue el coreógrafo de Mili Jocelyn y los Vecinos. Murió lamentablemente en un accidente de tránsito. Estaba desaparecido, no aparecía por ninguna parte, pero lo encontraron en el Darío Contreras. Y pues lo encontraron grave en el Darío Contreras, duró como 1, 2 o 3 semanas allí, pero falleció. Lamentamos mucho esto, nos sentimos tanto por Mili, que lo que le apreciaba mucho a él, que lo quería mucho a él, y también porque tenía una escuela de enseñanza también para la juventud. Era un maestro de la danza y también era un buen coreógrafo. Paz a los restos de este joven dominicano profesional que ha fallecido. Es una pérdida para la sociedad dominicana y esperemos que pues el Señor lo acoja en su santo ser. A sus familiares nuestra más sentida condolencia también. Bien, señores, esta semana pues la principal noticia para mí es el anuncio del gobierno de una pequeña reforma, si se quiere, fiscal, porque habla de subir y de bajar impuestos, de exenciones, y de la MIPYME y de una serie de cosas. Y pues ha sido pues la gran noticia. Esperamos la reacción de los sectores, cómo van a reaccionar ante esta noticia. Esperamos que la reacción sea positiva y que no entremos entonces en un problema político, en un problema de publicitario, que no entremos en nada de estas cosas y que se resuelvan los problemas. No podemos permitir que los problemas nos abrumen y el gobierno tiene que tomar medidas para evitarlo. Otra noticia importante ha sido el Código Laboral de la República Dominicana, que ha sido mandado otra vez, primero pospuesto, y volvieron entonces cuando lo conoció el Pleno, entonces lo mandaron a la comisión que elaboró el proyecto y que aprobó el proyecto. Vamos a hablar de ese código, las reacciones de los empresarios, la reacción del sector laboral sobre todo este particular, ¿verdad que sí?, que ha ocurrido en la República Dominicana. En los casos judiciales hemos tenido medidas de coerción a la banda que engañaba a los dominicanos en el extranjero, que decían que era del cartel de Sinaloa y luego resultó ser que no eran del tal cartel,
pero que extorsionaron a muchos dominicanos en el extranjero, vamos a llamar en Europa, en Estados Unidos. Tenían una mafia, una banda lamentablemente que engañaba a los extranjeros. Bandas de tráfico de armas han sido detectadas en la República Dominicana, venden armas de fuego, armas sofisticadas, armas de guerras. Y pues esta semana el Ministerio Público le ha caído encima a este asunto de las armas. Se conocerá la apelación ya por fin del caso de Alexis Medina, que ustedes saben que fue condenado en primera instancia, pero que hay una apelación del Ministerio Público y una apelación de los demás encartados que apelaron esta decisión. Es una realidad eso. Por otra parte, el plan de educación ya ha sido comenzado a consensuarse, a presentarse a los diversos sectores que conocerán la propuesta y emitirán su opinión sobre esta propuesta, y la consulta es válida. Es muy válida esta consulta que se está haciendo sobre toda esta situación. ¿Verdad que sí? Creo que es valedera, creo que hay que consensuarla bien para que no choque con sectores, con la educación privada y con la educación pública. Debe ser consultado para que tengamos un proyecto consensuado y que no tengamos que tener un corredero después porque comiencen a protestar por estas leyes. Otro proyecto también que causó mucho revuelo es el Código Penal Dominicano. Ustedes saben que se aprobó un Código Penal, que se le dio un año a este código para entrar en vigencia. Se decía aquella vez que era con la finalidad de que el proyecto sea debatido en ese año y que si se le hay que hacerle modificaciones, se le hagan las modificaciones del lugar. Ese era el espíritu de posponerlo por un año. Han venido protestas, ya al echarse la paloma, porque a partir del día 6 de este mes entrada en vigor el nuevo Código Penal, y han protestado personas sobre la parte de la expresión. Sectores han dicho que hay una limitación a la expresión pública y otros entienden que es una ley mordaza y esto debe ser debatido ampliamente antes de que entre en vigencia el código, que es el 6 de agosto, para que podamos corregir cualquier distorsión, cualquier cosa. Aunque hay una ley también que viene por ahí, que acuérdense que aquella ley de difusión del pensamiento, que la presidiría, se creó una comisión que la presidiría Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, para que elaborara un proyecto que evitara las lesiones para la prensa, para los comunicadores, que no fueran encausados. Porque oiga cómo viene ese código. Cualquier foto que usted presente, oigan bien, cualquier foto que usted presente sin la autorización de la persona es objeto de una demanda penal en los tribunales de la República. Cualquier video que usted presente sin la autorización del origen de producción, usted puede enfrentar cargos penales en la República Dominicana, lo cual ha escripado, lo cual ha exacerbado a la opinión pública nacional, porque hay quienes entienden que este proyecto es muy fuerte, es un poco rígido, pero la ley yo pienso que puede corregir algunas cosas sobre esa parte, sobre esa falla que tiene el Código Penal. Así es como lo estamos mirando, ¿verdad que sí? Que estas fallas pueden ser corregidas, pueden ser actualizadas. Por otra parte, en las noticias internacionales, las elecciones del Perú. Vamos a hacer un buen análisis sobre el Perú, sobre las causas de esta votación, sobre las causas de este empate técnico, sobre la sociedad peruana, qué pasa en la sociedad peruana, que mantiene ese país totalmente fragmentado. Y eso tenemos que analizarlo por aquí. En Colombia hay elecciones el domingo. Iván Cepeda se enfrenta a uno de sus mayores retos, porque este muchacho viene con un empuje muy grande.
y hasta se parece a la situación del Perú. Hay un parecido porque el que quedó en segundo lugar la primera vuelta estaba en cuarto lugar y llegó a la elección en cuarto lugar. Sin embargo, quedó en segundo lugar. Hubo muchas impugnaciones allí en Perú, pero finalmente ganó, quedó él en segundo lugar. Y es el que está enfrentando a Keiko Fujimori. En Colombia, Iván Cepeda fue el que estaba en cuarto lugar en Colombia, también igual que en Perú. Señores, quedó en segundo lugar y fue a la segunda vuelta. De manera pues que, ¿qué esperamos en Colombia? Tal vez resultados también un poco estrechos. Pensamos así. Una diputada, por otra parte, ha solicitado que Petro sea suspendido de Colombia por haber participado en actividades políticas en la primera vuelta electoral en Colombia. El Pleno de la Cámara de Diputados de allá de Colombia lo ha rechazado. De manera pues que la situación de Donald Trump e Irán, pues la cosa no es tan buena. Han vuelto los ataques de Estados Unidos, han vuelto los ataques porque todo comenzó cuando Israel atacó, a pesar de que Donald Trump le había pedido, lo llamó 2 veces por teléfono. Sin embargo, Netanyahu no acogió. Vamos a analizar este tema también aquí en la República Dominicana, porque a la verdad es que esta guerra no se le ve un fin por ninguna parte, por ningún lugar. En el deporte tenemos pues comenzó el Mundial de Fútbol allá en México y ha seguido en Estados Unidos. Es una competencia muy vista en el mundo. El fútbol ha cogido un interés grande, un interés magnífico que no se tenía anteriormente, y el fútbol ha venido a tener un interés en la juventud del mundo muy grande. Y pues por eso este Mundial de Fútbol pienso que será, y el pasado, pienso que serán de los mayores vistos en el mundo por el auge de este deporte. Vamos a analizar eso. En las grandes ligas, los dominicanos se han destacado, han dado muchos jonrones allá. Los dominicanos, los pitchers, Christopher Sánchez, haciendo historia con su maravilloso brazo que tiene un brazo tremendo. Soriano le fue entre 2 esta semana. No le fue quizás a lo que él quería, y pues, pero como quiera está vigente y es una de las esperanzas también de los brazos dominicanos, que son una esperanza para nuestro país, que son una esperanza para el mundo de dominicano en materia de deporte. Es lo que nos mantiene en auge, es lo que nos mantiene firme a nosotros los dominicanos, es toda esta situación, ¿verdad que sí? Y que nosotros esperamos que a la mayor brevedad posible pues se resuelvan estos tipos de problemas que agobian al mundo, como son esas guerras, como son esas elecciones cerradas y como son tantos problemas económicos que está pasando el mundo. También esperamos su pronta solución. Vamos a una pausa, señor director, y en breve continuamos con su programa Punto de Actualidad. Bien, señores, continuamos con su programa Punto de Actualidad. Como habíamos dicho, la principal noticia de esta semana son las medidas que ha anunciado el gobierno de mandar un proyecto de ley de modificaciones sobre algunos impuestos. También de algunas excepciones, de eliminar en los impuestos a algunos sectores, de la indexación salarial en algunos salarios. Todo esto ha sido anunciado por el ministro de Finanzas, Magín Díaz, en una intervención pública ante la Cámara de Televisión. Ahí lo vemos, ha hecho este anuncio.
de estos impuestos y de estas exenciones. La cuestión de los cheques va a ser grabado, las transacciones en cheque va a ser grabada por esta ley, así como también se va a grabar algunas transferencias que se hacen, por ejemplo, de banco a banco, ese tipo de cosas también serán grabadas con impuestos en esta situación. Busca el gobierno con esta serie de medidas entre 80 y 90 mil millones de pesos como recaudación. Acuérdense que el primer proyecto eran 40 mil millones, pero ellos se han organizado mejor, es lo que yo veo, que ha habido una mejor organización del gobierno, una mejor reestructuración del gobierno de lo que necesita, de lo que puede obtener, que podría tener más de 40 mil millones si toma algunas medidas. Las plataformas digitales no serán grabadas. Hubo un rumor que estaba circulando en el país de que las plataformas digitales iban a ser grabadas con impuestos. Sin embargo, como bien lo anunció él, no serán grabadas. El ITEVI no será tocado tampoco en esta reforma que plantea el gobierno. No va a tocar el ITEVI tampoco. Y estas son medidas que en verdad que llevan una alegría a la gente. Pero señores, la inflación ha subido en la República Dominicana, que estaba en 5.1 el mes antepasado y hoy está en 5.25%. Quiere decir que está subiendo la inflación. Y el gobierno no se puede quedar del brazo cruzado viendo cómo esta crisis comienza a penetrarnos de manera lenta, de manera suave, está penetrando en la República Dominicana y no se puede permitir que esto coja agua sin el gobierno estar preparado. El gobierno no puede permitir que lo coja asando batata el grueso del problema que puede venir. Se está tratando de, también se anuncia de congelar los combustibles por 3 meses, en una medida que está siendo estudiada por el Ministerio de Industria y Comercio, para que el combustible no aumente en los próximos 3 meses. Esta medida que anuncia el gobierno es con esa finalidad, con la finalidad de tomar ciertas medidas con respecto a los combustibles, que ustedes saben que cada semana o sube o baja y mantiene un péndulo constante en el precio de los combustibles. Pues se le está buscando una solución de 3 meses, siempre y cuando el petróleo no suba de $95. Si se mantiene de 95 hacia abajo, pues la medida será aplicada por 3 meses. La energía eléctrica, que ustedes saben que está involucrada porque es energía, está involucrada con el petróleo también, la energía eléctrica también será subsidiada y no habrá aumento exorbitante de la tarifa eléctrica. Esto es parte de lo que busca el gobierno, congelar los combustibles, mantener la tarifa eléctrica congelada sin que se disparen por las nubes, fruto de la situación que está viviendo el mundo, porque no solo somos nosotros que estamos viviendo la situación, el mundo entero está inmerso en una situación bastante difícil, bastante peligrosa. Ahora mismo hay sobre la guerra una incertidumbre tremenda y nosotros queremos pues abogar porque el gobierno que tiene que hacer, no se puede quedar del brazo cruzado esperando que le caigan los palitos encima. Pienso que el gobierno está tomando medidas. Esta es una muestra de que el gobierno esté en eso, esté estudiando, porque estas medidas no son a lo loco que se aplican. Estas medidas hay que estudiar cuánto produce cada impuesto, cuánto degenera cada impuesto de esto, para entonces usted o aumentarlo o bajarlo. Entonces esto es fruto de un estudio económico de todo ese tipo de situación. O sea, no es una cuestión que se toma medalaganariamente, sino que se hacen los estudios necesarios sobre la aplicación de algunos impuestos, cómo inciden en la persona física, en las empresas, en las sociedades comerciales, en las MIPYME, cómo esto afecta y presiona a este tipo de instituciones. Hemos visto la reacción de algunos sectores que están apoyando la medida del sector empresarial, los gremios son los que tienen
un poquito más, pero la apoyan en cierto grado, ¿verdad que sí? Apoyan esto, porque también habrá sanciones para los salarios grandes, habrá impuestos para los salarios grandes. Los salarios grandes van a tener que pagar un impuesto. Los salarios elevados de más de 70,000 pesos van a tener que pagar impuestos. Aquí hay gente que gana 75,000, 80 y 100,000 pesos en cualquier empresa del sector privado o en el mismo sector público. Estos impuestos van a ser, estos salarios van a ser grabados también. Porque como le digo, mire, la energía es clave para un país. Usted tiene dos caminos, da apagones 20 horas al día, que puede ser una solución, pero mire cómo está este calor, una ola de calor increíble. El Super Niño ya entró en vigencia y mató 200,000 personas ya en Europa. Hoy el calor que está haciendo mató 200,000 personas en Europa, el calor. De manera que, imagínese usted una crisis energética donde usted le dé 20 horas de apagones. Pienso que ese no es el camino, el gobierno lo ha comprendido así. El gobierno lo ha entendido perfectamente, de que tiene que mantener la tarifa eléctrica controlada porque el calor viene, el consumo va a ser mayor de la gente, de la luz, porque todavía no es nada este calorcito que estamos sintiendo. Viene un calor muy fuerte, principalmente el mes que viene, comienza ese calor bastante fuerte, porque estamos hablando de un super niño, y significa esto que las condiciones atmosféricas van a cambiar mucho, de manera que eso incide también en las medidas que toma el gobierno. Todo eso incide en las medidas gubernamentales de tratar de mantener la tarifa eléctrica estable, y mantener los combustibles estables también es muy importante, porque los combustibles tienen que ver con los pasajes. Ya algunos choferes han aumentado los pasajes en rutas interurbanas, han subido. Hay lugares donde le han subido 50 pesos a lugares de viajes para pueblos. Por ejemplo, de Santiago a Puerto Plata, por ejemplo, de Bonao a Santiago. O sea, en todos estos sistemas de transporte ha habido un aumento de 50 pesos por pasaje. Calcule usted que el que va y viene de Bonao a Santiago todos los días va a pagar 100 pesos más. Y esa es la situación, eso hay que frenarlo, porque eso te descontrola la finanza del ciudadano, clase media, clase baja, donde tiene que buscar 100 pesos más nada más para transportarse. De manera pues que el gobierno está buscando las medidas para evitar toda esta situación. Y pienso que si no hace nada es peor, porque lo van a acabar porque no hace nada. Y en la misma situación se le va a ir de las manos. Está estudiando la situación económica, y eso lo demuestra este paquete de medidas que está anunciando el gobierno. Hay un estudio ahí, las exenciones de los salarios, que me parece que el senador Omar Fernández lo ha estado reclamando, que es una ley del 2000, me parece que del 2018, 17, esta ley de las exenciones salariales, que significa un aumento salarial proporcional al salario. Y pues esto está siendo objeto de estudios también, y se ha tomado en cuenta esa indemnización en algunos tipos de salario. En algunos tipos de salario se va a tomar en cuenta la indemnización salarial, que es un pedimento de parte de la oposición también. De manera que se está buscando que el pueblo tenga el menor sufrimiento, porque como dijo el presidente en aquel discurso, habrá que sacrificarse todos los sectores para poder enfrentar la situación actual, porque de lo contrario se hará un poco cuesta arriba afrontar todo este tipo de situación. Esperemos a ver cuál va a ser la reacción de los partidos políticos, que siempre opinan cuando hay este tipo de medidas. Esperemos cuál va a ser, que ya sabemos la reacción del sistema empresarial, como dijimos, está de acuerdo el sector empresarial con las medidas que está tomando el gobierno, de un reajuste. Esto es un reajuste del gobierno planteado, de modificaciones de impuestos y de creación de nuevos impuestos.
Esto deberá ir al Congreso, Magín Díaz que lo dijo que lo iba a mandar al Poder Ejecutivo, y esto debe ser objeto del estudio del Congreso Nacional, quien aprueba las leyes, quien es quien aprueba los impuestos, no el gobierno hace un planteamiento, pero el Congreso tiene sus comisiones de finanzas, tiene sus comisiones de estudio de las leyes, deberá tener la última palabra sobre este proyecto. Por lo pronto sabemos que el ITEVI no ha sido tocado, por lo pronto las plataformas digitales no serán tocadas, por lo pronto tenemos que traerá un ingreso al gobierno de 80.000 a 90.000 millones de pesos para enfrentar petróleo, para enfrentar gasolina, para enfrentar la luz. Tendremos todo esto en la República Dominicana. Esperemos a ver, señores, si estas medidas dan el resultado esperado, porque no podemos estar en esto todos los días tampoco, poniendo en zozobra a la población todos los días y a cada rato. Tenemos que tomar la medida puntual y ya y se acabó para resolver el problema. Así es como yo lo veo humildemente, a mi humilde parecer. Señores, por otra parte, hemos tenido esta semana el estudio del Código de Trabajo en el Congreso Nacional. Se vio como medio patinando el proyecto, porque el día que estaba agendado fue tumbado de la agenda y no se conoció. Luego se conoció en esta semana finalmente, y pues se vuelve a enviar a una comisión de estudio, a la comisión de estudio que lo creó, que es lo que apoderó al Pleno de la Cámara de este proyecto. Los sindicatos han reaccionado con temor sobre el problema de la cesantía, a pesar de que los congresistas, su mayoría, han proclamado que la cesantía no será tocada. Hemos visto senadores, hemos visto diputados opinando de que la cesantía no se toca. Pero siempre queda por debajo esa cenicita, ¿verdad? Esa duda. Siempre queda esa duda. Siempre queda esa cenicita por debajo. Que pues a la verdad es que atormenta a los sectores laborados del país, a la clase laboral del país. Esperemos pues la pronta solución. Tienen un plazo de unos días, hasta el día 15 la comisión, para que vuelva a rendir un informe corrigiendo algunas fallas, algunos términos que hay que corregirle al proyecto, y pues que sea apoderado el Pleno de nuevo para que se le dé aprobación, que ya ha sido aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, pero falta una segunda lectura. De ahí ir al Senado, porque la Cámara de Diputados le hizo algunas modificaciones. Y esto provoca que vuelva al Senado, porque no se aprobó el mismo proyecto en el Senado de la República. Impases que han surgido es el tiempo de los procesos laborales, que se pretenden acortar un poco para que no sean tan largos y tan tediosos. Pienso que el legislador ha mirado hacia el camino correcto, hacia corregir algunas pequeñas fallas, que para que ustedes vean cómo es la vida, se le escapa a un conglomerado de diputados. Estas comisiones tienen más de 20 diputados, para que ustedes vean cómo es la cosa. Y 20 personas que vengan con eso a diario, a veces se le escapan cosas. Al Pleno de las cámaras, a veces se le escapan cosas. Y hay un montón de diputados ahí. Y a veces se le escapan detalles. Pasa eso, porque todo eso se da en la vida. De manera que la prisa a veces no es muy buena tampoco. Hay que llevar los proyectos en su tiempo para que queden bien, para que no haya objeciones, para que mañana no venga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Verdad que sí? Como se pretende hacer con el Código Penal, se pretende, y ya se elevaron recursos al Tribunal Superior Administrativo sobre la situación del Código Penal. Es para que ustedes vean lo delicado que está la cosa. El país ha avanzado, el país ha creado las altas cortes, y ya hay un Tribunal Superior Electoral, ya hay un Tribunal Superior Administrativo, ya hay un Tribunal Constitucional. Ustedes ven cómo van cambiando las cosas. Entonces ya cada medida que sale del Congreso puede ir a parar a uno de estos tribunales.
Es para que ustedes vean lo complicado que están las sociedades. Y eso es lo que pasa. Las leyes dominicanas nosotros tenemos un sistema constitucionario. Las leyes son por las costumbres, por los usos y costumbres. A veces los usos y las costumbres van aportando datos. Por ejemplo, los menores de edad no eran un problema en el año 2000 y en el año 2000, en el año 99, 95, 96, no eran un problema los menores, pero hoy son un problema. Hoy están atracando, hoy andan en motores, hoy están matando a muchachas, jovencitas igual que ellos, hoy están metidos en el negocio de las drogas, hoy los menores andan por otros caminos. Y eso ha motivado que en el Código Penal se hayan colocado estas nuevas medidas, que son medidas que buscan resolver problemas constitucionarios que tiene la sociedad dominicana. Y ese es así. La negligencia médica, que la Asociación de Clínicas ha protestado en el Código Penal por las sanciones severas que se le van a aplicar a los médicos, porque ha habido mucha negligencia médica en algunos casos. Estamos viendo las clínicas estas de estética. A cada rato muere una mujer en estos centros estéticos que ponen la liposucción, que arreglan los senos, que arreglan el abdomen. O sea, estas operaciones que se hacen en clínicas estéticas han causado la pérdida lamentable de muchas muchachas jóvenes dominicanas que vienen de fuera a veces a operarse aquí, a hacerse estos arreglos aquí. Vienen de fuera y lamentablemente han perdido la vida en estos centros estéticos. Por eso el código, como vuelvo y le repito, es un código constitucionario, aplica medidas contra la negligencia médica de los doctores, de los médicos, porque el problema se ha convertido en un problema del nuevo siglo. El nuevo siglo XXI ha traído sus problemas, ha traído su propio afán y ha causado que la sociedad tenga que tomar medidas. Y estas medidas fueron llevadas al Código Penal, que fue aprobado, pero no ha entrado en vigencia. De manera que está la medida de los menores, está la medida de los médicos, está la medida de los feminicidios, de poner sanciones más severas a los hombres que maten a su mujer. Porque miren, esta semana solamente han muerto como 2 o 3 mujeres. Una cosa increíble. Hubo un tipo que le dio un tiro en la cabeza a su esposa, a su compañera, la madre de sus hijos, que tienen 20 años juntos, 25, 30 años juntos. Y le están asesinando, señores, a la vista de todo el mundo. La están asesinando. Entonces, los vecinos deben de denunciar cualquier acto de violencia que los vecinos entiendan se está cometiendo en un sitio. Lo exhortamos a denunciarlo ante las fiscalías barriales, ante los destacamentos. Denunciado que allí hay una guerra campal en una casa. Usted no quiere caer preso, mantenga una conducta más o menos adecuada si usted no quiere caer preso. Entonces hay que denunciarlo, tiene que haber denuncia, porque podemos salvar la vida de ambos, no solamente de la mujer, porque es lo que hace el hombre, va a pan y se da un tiro después que mata a la mujer. Entonces nosotros podemos evitar la muerte de dos, hasta de niños, porque han matado a los hijos también. Matan a la mujer, matan a los hijos y después se matan ellos. Todo eso lo hemos visto. Entonces usted como vecino no puede permitir que el asunto llegue hasta ese punto. Usted tiene que jugar su rol. Usted tiene que jugar su rol. Juegue su rol usted como vecino y sálvele la vida a tantas personas. Porque si no ponemos un freno, imagínense usted, pues ha habido que ponerlo. Volviendo a coger el tema en el Código Penal, sanciones más severas. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situación. Los motoconchistas, que se han convertido también en un dolor de cabeza. Eso no se veía aquí 20 años atrás. Sin embargo, estamos viendo los motoconchistas metidos en atraco, en feminicidios, calibrando, matado personas en carreteras, porque cogen y secuestran una carretera,
Esto es increíble. Cogen y secuestran una carretera, como están haciendo en la ecológica. Vamos a verla claro, como están haciendo en la ecológica. Secuestran un tramo de la carretera para ellos dar carrera. Miren, con el motor arriba, calibrando. Así que van. ¿Y qué ha provocado? Personas que están parados esperando un vehículo a la orilla de esta carretera. Se la han llevado por delante y la han matado. Personas serias, sanas, trabajadoras. Han perdido la vida por esta irresponsabilidad. De estos irresponsables. Porque lo que son unos irresponsables. Eso es lo que son. Calibrando en un motor. Llevándose a la gente por delante. Por Dios, no podemos continuar por ese paso. De manera que el código ha tomado medidas sobre estos sectores, que son los sectores que en el nuevo siglo han traído nuevas expectativas y han traído nuevos problemas. Vamos, señor director, a una pausa y en breve regresamos con el demás contenido que le tenemos preparado para ustedes. Bien, señores, la justicia ha tenido esta semana, los últimos 2 meses, mucho trabajo que hacer. Comencemos por el caso de Alexis Medina, que fue apelada la sentencia por parte del Ministerio Público y por parte de los encartados también, que apelaron, que no estuvieron de acuerdo con la primera sentencia, y hubo un nivel de apelación. Acuérdense que en la primera sentencia Alexis Medina fue condenado, Magali Medina fue absorbida del proceso, le dio un no al lugar a ella y a otras personas en el proceso de Alexis, ¿verdad? De Alexis Medina. Y pues ahora va a ser conocida la apelación. Van a apoderar el tribunal correspondiente que conocerá esta apelación y pues las expectativas están puestas sobre este caso de Alexis Medina. Con lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Gonzalo, la gente tiene ahora un mayor interés en saber qué va a pasar con los otros casos de corrupción que fueron judicializados en la República Dominicana. Esperamos saber cuál será el desenlace de esta primera audiencia de apelación que se le va a conocer a Alexis Medina, que ustedes saben que fue condenado por el tribunal y pues la audiencia de fondo, y el asunto será conocido. Otra vez Mantequilla es otro tema que esta semana de la justicia está. Mantequilla, que lo andaban buscando, lo habían declarado prófugo por una acusación, una querella de estafa, y él no asistía, él no iba al tribunal, ni iba a la instancia que le correspondía asistir, y se ordenó una orden de captura. Fue atrapado en un motor con una funda de fritura en la mano, porque parece que había salido a comprar la cena, y pues fue atrapado por las autoridades. Fue trasladado allá a Monteplata, donde le corresponde conocerse este caso, y se le está solicitando medidas de coerción a Mantequilla, que ya ustedes saben que había pasado por un proceso, había sido condenado a 2 años. Sin embargo, él lo que purgó fueron unos 6 meses de prisión, y se le soltó a pena cumplida, porque ya él tenía un tiempo detenido. Y pues vuelve con otro caso de otra querella, donde amenazó a una persona, estafó a otra persona, y vuelve otra vez, el caso Mantequilla, otra vez a convertirse en un caso de resonancia. Lo segundo, el otro caso que importante de la justicia, fue la gente que agarraron, que estafaban a las personas en el extranjero, se pasaban a decir que eran de la banda del cartel de Sinaloa, ¿entiendes? Que era el cartel, y no lo eran, no eran del cartel Sinaloa. Sin embargo,
han sido detenidos, ya se le conoció medida de coerción de 1 año para los fines de seguir estudiando el caso de ellos, buscando las evidencias necesarias para poderlos procesar en una audiencia preliminar que deberá celebrarse próximamente en la República Dominicana. La Tora, la comunicadora, ha sido condenada por el caso de Moya, que la llevó al tribunal también, y ha sido condenada a 1 año de prisión en la cárcel de Najayo. Bien, señores, vamos inmediatamente con las noticias internacionales, ¿verdad? Más importantes de esta semana. Y las noticias son, pues, la guerra de Irak se ha recrudecido de manera bárbara, porque Israel atacó a Irán, a pesar de que Donald Trump llamó 2 veces a Netanyahu, y luego entonces Irán procedió a atacar también, le tumbó un helicóptero Apache a Estados Unidos reaccionó lanzando 2 grandes ataques sobre Israel, y en esa situación está, en una incertidumbre está la situación en el Medio Oriente, que no se sabe en qué sea el diálogo, si no hay diálogo, en qué parará la tregua, todas esas cosas están pasando. En Perú ha habido uno de los casos más emblemáticos, son las elecciones de Perú, entre Roberto Sánchez Palomino y Keiko Fujimori, ¿verdad que sí? Una gran batalla. Ha sido una gran batalla, ha sido una de las elecciones más reñidas que yo he visto. Mire que soy un estudioso de estos procesos electorales, donde pues estaba Keiko Fujimori hasta el 93%, luego estuvo Pedro Sánchez hasta el 97 punto y pico por ciento encima en el conteo, y Fujimori ha volteado la tasa y está encima en el conteo del voto. Le llevaba, hasta el último boletín que pude ver, 1027 votos Keiko Fujimori a Roberto Sánchez Palomino. De manera que allá se está contando los votos. Y es lamentable que la sociedad peruana esté tan dividida. Hay una división muy profunda en la sociedad peruana. A tal punto de que se habla de que Roberto Sánchez duraría unos 8 meses en el gobierno y de que Keiko Fujimori duraría 1 año y pico. Oigan cómo está eso. Están diciendo que lo van a tumbar y no lo han elegido. Y están diciendo que lo van a tumbar a los dos. No, señores, no podemos pensar así. Creo que Roberto Sánchez Palomino y Keiko Fujimori tienen un compromiso con la sociedad peruana de hacer un gobierno allá en Perú bien llevado con el diálogo, bien llevado con una buena administración. No venir Keiko a tomar represalias, 0 represalias. Borrón y cuenta nueva, y vamos a trabajar para unificar el Perú. Porque el Perú necesita una reunificación. El Perú ha tumbado 9 gobiernos. Y no podemos seguir por ese camino. Y ya con rumores de tumbar otros más. No, hay que unificar la sociedad peruana. Pienso que ambos le veo ese tono por debajo. Le veo un tono de esa reconciliación que necesita el Perú. Y cuánto nos alegra que ellos tengan ese tipo de pensamiento ambos, que lo he escuchado hablar, ¿verdad que sí? Y ese es el camino que tienen que coger los peruanos. Miren la incertidumbre que tienen los peruanos, señores. Incertidumbre que han creado ellos mismos. Son ellos mismos los que han creado este tranque y este empate técnico, una lucha feroz entre la derecha y la izquierda. Una gran lucha, y así no se va a poder, señores, llegar a nada. Ese voto, ¿qué lo compone? El que lo echó. Lo compone un voto interno de los campesinos, de la sierra y de la clase urbana del Perú. Esa es la composición de ese voto. Y el voto endógeno, que es un voto que viene del extranjero, de peruanos que viven en diversas partes del mundo. Fíjense que el estereotipo de todo voto son diferentes. ¿Por qué? Porque el que está afuera está bajo otras condiciones. Vive en sistemas muy democráticos, donde no hay golpe de Estado. Y tienen otro tipo de visión de la situación. Porque viven en el extranjero del Perú. Que no son las mismas condiciones endógenas que tienen los que viven en el Perú.
Pero en lo que vive en el Perú hay una división muy grande, que la estamos mirando en ese tipo de voto, de votación. Entonces, pienso, y de aquí pedimos y abogamos, porque la sociedad peruana se unifique y deje atrás el odio, dejen atrás el orgullo. Hay mucho de orgullo en esa votación. No podemos ser personas orgullosas. ¿Usted cree que es fácil definir ese voto? Usted sabe que Perú está al vilo de una tremenda confrontación. Porque lo que más trae crisis es los intereses por el poder. Eso trae mucha crisis, los intereses por el poder. De manera, pues, que abogamos porque salgan bien de todo este lío, porque eso va para un proceso de impugnaciones, eso va para un proceso legal. Ya ambas partes están pidiendo que actas sean anuladas, hasta que ya se contaron. Y eso lo va a decidir los tribunales allá. Eso es lo que lo va a decidir allá. O sea, esto va para una segunda etapa, que es una etapa de judicialización del proceso electoral, que los jueces son los que van a tener la última palabra. Nada está definido en Perú, cualquiera puede ganar, a pesar de que Keiko le lleva esos 1027 votos. Faltan muchos votos por contar, faltan las actas, que son 1545 de los votos observados, que hay que contarlo donde hay 400.000 votos. Muchos quedarán nulos, muchos serán validados. Entonces, hay que esperar también ese tipo de conteo, porque ya lo que queda es un 2% de las actas de las votaciones, pero vienen esas 1545 actas que deben de ser revisadas allá en el Perú. Y este proceso va para largo. El mismo tribunal dice que hasta julio no podrá dar un resultado total, final. Y este conteo pienso que durará hasta el domingo. O sea que en una situación difícil, de verdad. Este conteo lento, un conteo llevado y calculado, y los partidos pujando cada parte. O sea, esto ha sido una cosa increíble. Por otra parte, señores, Colombia se apresta a unas elecciones de segunda vuelta en el día de mañana, domingo. Esperemos que las cosas vayan bien, esperemos que haya poco alborotaje, poco alboroto, y que las elecciones terminen en santa paz. ¿Verdad que sí? Que terminen en santa paz. Los partidos se han dividido, los que quedaron fuera de la primera vuelta se han dividido en parte más o menos entre Iván Cepeda y el otro candidato. De manera pues que esta es la situación. El amigo presidente de Colombia, cuestionado por una diputada, quien dice que él politizó la primera vuelta y que pide su destitución al Congreso, pero el Congreso la ha rechazado. Está rechazada esta situación sobre Petro, de que fuera destituido, cesado en el poder, porque la mayoría congresional se impuso y no está de acuerdo con ese tipo de soluciones. Ya a Petro lo que le quede poco para entregar el poder. Pienso que ya venir con ese tipo de pedimentos extremos, pienso que es un error. En el deporte, señores, está el Mundial de Fútbol. Se inicia el Mundial de Fútbol en el mundo. Ustedes saben que el fútbol ha cogido un interés bastante grande, un buen interés a nivel mundial, y esta será una fiesta que durará un mes. Oiga, ese Mundial de Fútbol dura un mes, porque la mayor cantidad de países se han integrado a esto. Creo que son 41 partidos que están compitiendo por la Copa Mundial este año. Se celebrará en México, Canadá y Estados Unidos. 3 sedes tienen este Mundial de Fútbol. Esperamos pues que sea un éxito, esperamos pues que, y exhortamos a los fanáticos a no hacer desórdenes, porque están haciendo desórdenes después que salen del juego, y no está bien, no está bien. Bien, señores, hemos llegado al final de su programa Punto de Actualidad. Esperamos que usted haya disfrutado de este programa y lo esperamos el próximo sábado. Dios mediante. Gracias.